Buenas tardes, amigos. Otro sábado con todos ustedes para seguir paseando por Madrid. Hoy el programa va a resultar absolutamente suculento y si no, escuchen. Comenzaremos recorriendo las estaciones de tren, que si ustedes recuerdan, nos quedaron pendientes el pasado sábado. Continuaremos con algo tan madrileño y apetecible como es nuestro cocidito madrileño, desde sus orígenes hasta el plato actual, cómo se ha ido modificando, manjar de reyes y lacayos, que ha mantenido su exquisitez durante siglos. Como es habitual, les acompañaremos Eduardo Cordo, Fernando Galán, José Luis García y quien se lo está contando, Ezequiel Triñaque. Buenas tardes, José Luis, y felicidades, porque eres padre tardes, y te llama José. Serían re felicidades. Exactamente, re felicidades. A ti, Eduardo, a ti, Felice, y a ti, Fernando, felicidades solamente por ser padre. Igualmente. Y ya aprovechamos pues para felicitar a todos los padres, a todos los Josés y a todas las Josefas. Bueno, el programa del pasado sábado comenzamos una ruta por las estaciones de tren que Madrid ha tenido. Efectuamos una descripción ordenada de las mismas y centramos nuestra atención en una de ellas, en la estación de las Delicias. Hoy vamos a continuar nuestro periplo por esas estaciones, a veces olvidadas y desconocidas para los más jóvenes, y también por las que se han reconvertido y se nos muestran con una manera totalmente distinta. Antes señalaremos, a título de curiosidad, que el primer ferrocarril que funcionó en España lo hizo en Cuba, en la isla. Entonces era provincia española, y que fue construido entre 1835 y 1837 para transportar el azúcar, la caña de azúcar, hasta el puerto de La Habana. El segundo ferrocarril que entró en funcionamiento en España fue el que unía Barcelona con Mataró. Hablamos ya de 1848, pudiendo alcanzar la extraordinaria velocidad en aquel momento de 32 kilómetros por hora. Toma ya. En aquellos momentos se estableció por real orden el ancho de vía en 6 pies castellanos, 1,67 metros. Y aunque hubo quien dijo que se utilizaba un ancho de vía distinto al que se utilizaba en el continente, que era por razones estratégicas para evitar una invasión militar por ferrocarril. Lo cierto es que uno de los ingenieros que estaban interviniendo en el diseño de la línea de ferrocarril y teniendo en cuenta la orografía del país, pensó que era mucho más estable para la seguridad de los convoys el tratarle de un ancho de vía mayor que el que se utilizaba en Europa. Si me permite, José Luis, es que además lo que se pretendía o lo que se pensaba es que las locomotoras iban a ir cogiendo cada vez más potencia y obviamente iban a coger mayor velocidad y entonces necesitaban más estabilización. Y si os parece, vamos a pasar al segundo recorrido de la península. Efectivamente, el segundo recorrido en la península fue el tramo de Madrid-Aranjuez, del que luego en alguna estación que otra haremos mención de él. Y que era parte del futuro Madrid-Alicante, ¿no?, que gestionó la compañía MZA, es decir, las siglas de Madrid, Zaragoza y Alicante. ¿Cogemos la de Goya? La de Goya, pues sí. Venga, por ella. Ya que estamos. La estación de Goya, o embarcadero, como entonces se denominaban las estaciones, era un edificio sin ninguna pretensión de lujo. Se realizó en ladrillo y cubierta de teja y comenzó a construirse en 1883. Constaba de 2 edificios para viajeros. Además, 2 andenes con sus correspondientes vías. Se adquirieron para este servicio locomotoras a las que bautizaron como Madrid, Guadarrama, Navalcarnero, Alberche y Villa del Prado. Como ven todos ustedes, son los nombres de las locomotoras eran por los pueblos y por los lugares por los que iba a pasar. Posteriormente se adquirieron 2 más que fueron Almorox y Méntrida. El ferrocarril de vía estrecha comunicaba Madrid con Almorox, en la provincia de Toledo, y recorría el trayecto de forma similar a la actual Nacional 5, o paralelo a la actual Nacional 5, habiéndose hecho un estudio en tiempos de Primo de Rivera para alargar la línea a Arenas de San Pedro y a Plasencia, en la provincia de Cáceres, y llevar la cabecera hasta la Plaza de España. Finalizaba y terminaba su recorrido este ferrocarril en la mencionada estación, que decimos la estación de Goya, que estaba situada en la zona junto al Parque de Caramuel, al lado del puente de Segovia y en la salida hacia Extremadura. Se llamaba así por encontrarse en los terrenos que fueron propiedad del pintor conocidos como la Quinta del Sordo.
Como les venimos diciendo, la estación comenzó a construirse en 1883 y desapareció junto con la mayor parte de su línea en 1970, en buena medida merced a la desidia de la Administración y a las ventajas que ya tenía el transporte por carretera. También influyó la mala comunicación del centro de Madrid con esa zona y a la falta de voluntad política de mantener el servicio con el suroeste de la región. O indicar que esta línea fue una concesión a una compañía belga y se utilizó durante décadas por los madrileños para viajar a Campamento, Cuatro Vientos, bueno, a las estaciones o a los vagones que decía anteriormente Eduardo Cordo, ¿no? Esta línea tenía un total de 73,4 kilómetros. Hay que recordar que Almorox está en la provincia de Toledo, como bien decía Eduardo, pues más o menos al lado de Maqueda, ¿no? En los últimos 29 años, hasta que se clausuró esta estación, el billete solamente había subido 2 pesetas. Y cuando se clausuró, no llegaba a los 3 duros. Es decir, a las 15 pesetas antiguas, pues claro. O sea, vamos, un capital. 0,90. Y nos vamos a los años 50, en los años 50. En los años 50 y 60, efectivamente, en días festivos, los trenes, que como habíamos dicho, pues se utilizaban para transportar viajeros y mercancías a todos estos pueblos comentados, se utilizaban para hacer excursiones. Se abarrotaban de personas que iban de excursión, fundamentalmente al río Alberche, a remojarse en el verano un poco la tripita, porque hacía calores en Madrid. Villa del Prado y demás. Donde se tomaba un buen vino, por cierto. Siempre estás con lo mismo. Siempre estoy con lo mismo. Yo precisamente utilicé la línea esa para cuando era un niño, no me miréis así, cuando estaba en el colegio de los salesianos, para hacer un viaje al Alberche y podernos allí refrescar todos los alumnos y demás. Era un viaje francamente agradable por el paisaje, el bullicio de los excursionistas, las risas. Bueno, parecía que íbamos de romería. Por cierto, me vas a permitir, Eduardo, no puedo por menos que decirlo, que Eduardo en una de esas excursiones perdió un jersey o una rebeca. Entonces, yo quiero pedirle a nuestros oyentes que si en aquellos días se encontraron con una rebeca, ¿de qué color, Eduardo? Como el uniforme del colegio. De color azul, uniforme de colegio. Por favor, póngase en contacto con él porque le tiene un gran cariño y todavía alimenta la frustración de entonces. Vamos a seguir viajando y nos vamos a ir ahora a la estación del Niño Jesús, que ya está cerrada y derruida. También conocida esta estación como Estación de Arganda, estaba situada en la avenida de Menéndez Pelayo, frente a la Puerta del Retiro de su mismo nombre y al lado de la fachada del Hospital del Niño Jesús, de quien toma el nombre. Se construyó esta estación a finales del siglo XIX y se inauguró el 25 de agosto de 1901. Nació con la pretensión de ser el nexo de unión con Vaciamadrid, de donde habría de venir el yeso necesario para el rápido crecimiento que estaba soportando la capital. Posteriormente, la línea se amplió uniéndose con Vicálvaro y Arganda para traer pedernal de Vicálvaro y cal y grava de Arganda, cosa que, como dice Eduardo, no sé por qué no traían vino, que en Arganda también lo había mucho, ¿no? Se trataba de una línea de vía estrecha, como la mayoría de nuestros oyentes conocen, que pasando por debajo de Doctor Esquerdo y siguiendo junto a las actuales piscinas del Campeonato Mundial, se dirigía hacia donde está hoy el puente de O'Donnell sobre la M30, para después bordear el cementerio de la Almudena, siguiendo por lo que hoy es Moratalaz, más o menos pues por la calle Doctor García Tapia, más o menos. Su trayecto, una vez efectuada parcialmente una ampliación ordenada por el conde de Romanones en 1919, finalizaba en Alocén, provincia de Guadalajara. Generalmente este tren era un tren de mercancías, pero ocasionalmente prestaba servicio a los pasajeros, ¿no? Sobre todo los domingos. Y de ahí vino el dicho del tren de Arganda que pita más que anda, ¿no? Por lo lento que era, evidentemente, claro. Y bueno, pues el tren dejó de transportar viajeros en los años 50, pero quedó un pequeño tramo que funcionó hasta 1998, que comunicaba Morata de Tajuña, Arganda del Rey y Vicálvaro. Bueno, vamos a continuar, si os parece, con la estación del norte Príncipe Pío, que está cerrada ya y reconvertida en centro comercial. Sí, la historia de esta estación, el Príncipe Pío, comienza vinculada a una concesión provisional que se hizo a la Diputación de Vizcaya y al Ayuntamiento de Bilbao para facilitarles la venta de carbón en Madrid. Esto sucedía en 1845.
cuando estaba en pleno auge el interés para trazar ferrocarriles por la península. Lograron, como decíamos, la línea de ferrocarril de Madrid a Irún. De inmediato, las ciudades de Ávila y Segovia se enzarzaron en una contienda terrible para poder conseguir que esa línea pasara por ellas, lo que motivó que no se iniciaran los trabajos del trazado hasta pasado un tiempo. El trazado de Segovia proponía una estación por Chamberí, aproximadamente por la zona de Chamberí, y el de Ávila la establecía en cambio cerca del puente de Segovia, en la margen derecha del río Manzanares, por donde salía el primitivo camino hacia esa ciudad. Ninguno de los dos emplazamientos al final sería el elegido. La línea de Madrid-Irún, como decíamos, pretendía traer carbón a Madrid, pero no solo carbón. También abastecería de carne, pescado y otros alimentos que hasta entonces venían en carretas o en carruajes tirados por acémilas. Además serviría, decíamos, para tener un importante tráfico de viajeros. En 1856 se inician las obras y 3 años después comenzaba a hacerse la estación cabecera de Madrid, que se conocía como la estación de Príncipe Pío, evidentemente. Bueno, los responsables de la época eligieron el trazado, como decía Eduardo, entre Segovia y Madrid, y siempre tuvo esa estación un carácter provisional, ¿no? Nunca llegó a tener una inauguración solemne. No, igual que tuvo Atocha, igual que tuvo Delicias, efectivamente la estación de Príncipe Pío no tuvo una inauguración solemne. Sí. Como se merecía, creo yo, ¿no? Pero bueno, en el 1861 se abre el tráfico, pero solamente para que conectara el tramo de Madrid al Escorial y que pudieran seguir construyendo el resto de la línea, ¿no? Para conectarla con las estaciones de mercancías, sí. Y así liberarla de ese peso, se realizó un túnel bajo el Campo del Moro, que llegaba hasta al Paseo de los Melancólicos, hasta la estación de Imperial, que luego comunicaba con la de Peñuelas. En esta estación existían unas plataformas, supongo que lo sabréis, claro, unas plataformas giratorias que permitían pasar los vagones de una vía a otra sin necesidad de las engorrosas maniobras que tenían. Eso que en esa época era algo tremendamente novedoso para nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar, si os parece, a la estación que yo decía al principio, y ahora no vais a reír de mí. Me refiero a la estación de Atocha, ahora sí he acertado, ¿no? Sí. Que fue inaugurada en febrero de 1851 con el nombre de Estación de Mediodía, Estación del Sur o Embarcadero de Atocha. Era la primera estación de tren de Madrid y al estar entonces en una zona alejada y rodeada de huertas y campos que apeaban su entorno, fue necesaria una actuación urbanística que la liberara de esas ataduras y le diera una mayor prestancia al paisaje que iban a ver los viajeros. El día de la inauguración, que aquí sí que hubo una inauguración solemne, con gran boato y presenciado por una gran multitud de personas, se realizó un viaje de un extremo a otro de la línea Madrid-Aranjuez de 49 kilómetros y cuyos pasajeros eran la reina Isabel II y su séquito. Fue todo un espectáculo al que acudió infinidad de gente y que los cronistas de la época relataron como algo épico. La línea fue luego ampliada hasta Albacete y posteriormente hasta Alicante. Más adelante, desde esta estación se unió Madrid con Zaragoza. ¿Y ocurre un incendio? Hubo un incendio, sí, efectivamente, en el año 1864 y destruyó gran parte de su estructura, ¿no? La nueva estación, la parte que se quemó, evidentemente la arreglaron y se inauguró el 8 de diciembre de 1892. Luego hubo otras remodelaciones posteriores, menores, y una de las principales fue la conexión con la línea de metro, la línea número 1 de metro del 1921, y en el 57 cuando se retiró el vapor para dar paso a la electrificación, ¿no? En 1967 se conectó la estación de Atocha con la estación de Chamartín, haciendo un túnel desde debajo del Paseo del Prado y el Paseo de la Castellana. El famoso túnel de la risa. El famoso túnel de la risa, pero todavía hoy no sabemos por qué se denomina así. La verdad que no tenemos ni idea. Sí, la última remodelación, ampliación de la estación de Atocha se realiza entre los años 85 y 92, fecha en la que la antigua estación queda fuera de servicio. Esta obra del arquitecto Rafael Moneo lo que produce o provoca es que en la estación, el intercambiador, acogiera tanto trenes de cercanías, largo recorrido, entre ellos los AVE a Sevilla, así como metro, autobuses y un aparcamiento, que llegó hasta cuadruplicar la capacidad de la estación.
El último tren que salió bajo la Marquesina de Hierro fue un cercanías con destino a Aranjuez, precisamente igual que recorrido que cuando empezó, y esto sucedió el 4 de noviembre de 1988. Y ya el viejo edificio, ya sin andenes, fue convertido en espacio comercial, la verdad es que muy agradable, con tiendas, bares, una discoteca, restaurantes, e incluso hasta 4.000 metros cuadrados de jardín tropical cubierto, en el que hay hasta tortuguitas y todo.